Las estrellas pertenecen a los viejos. Al menos eso fue lo que dijeron. Hace 50.000 años, el acuerdo galáctico había. Gobernaban todo lo que podían ver. 12. Las especies antiguas se sentaron en el Alto Consejo. Ellos hicieron las reglas. Dividieron el planetas entre ellos. Se tomaron lo que querían. Nadie podía detenerlo. Ellos. Sus barcos eran poderosos. Las armas podían destruir mundos. Tenían tecnología que parecía mágica. Las especies de la galaxia les sirvieron. O les temían. El concordado mantuvo paz, pero era su tipo de paz. Si alguien se negaba a obedecer, el Concord envió buques de guerra. Aquellos que luchó siempre perdió. Un día, el barco explorador Concord encontró algo nuevo. Una pequeña estrella amarilla cerca del borde del espacio conocido. 8 planetas orbitaban. El tercer planeta tenía vida. Los exploradores enviaron su informe a la Consejo. Habían encontrado otra especie. Estos seres se llamaban a sí mismos humanos. Llamaron a su mundo Tierra. Los humanos eran jóvenes. Acababan de aprender. Para viajar entre sus planetas. Ellos tenían pequeñas estaciones orbitando su luna. Y Marte. Sus naves eran lentas y simple. Para los concordados, los humanos parecían como niños jugando con juguetes. El Consejo revisó los informes y tomó una decisión. Su decisión rápidamente. El Imperio Berex quería el sistema Saúl. Los Brex eran uno de los miembros más fuertes de la Concordados. Habían conquistado cientos de mundos anteriores. Su comandante, el almirante Kra, observó el sistema humano y vio riquezas. Los planetas exteriores tenían metales y gases que el Brex necesitaba. La Tierra en sí no importaba mucho. El Consejo estuvo de acuerdo con los Vex. Reclamación. Según la ley concordada, los humanos tenían sin derechos. Eran demasiado primitivos. No controlaban suficiente espacio. No se defendían. La ley era claro. Los Vex podrían tomar el sistema. Los humanos podrían ser trasladados a otro lugar. Si los Vex decidieran permitirlo. Tierra intentó hablar con el concordado humano. Los líderes enviaron mensajes. Ofrecieron amistad y comercio. Pidieron. Era hora de demostrar su valía. Querían. Demuestran que podrían ser buenos vecinos en él. Galaxia. Al Concord no le importó. Para ellos, los humanos eran como insectos que pedían mantener su nido. El Consejo permitió que delegación humana para hablar. 5 humanos. Viajó al mundo capitalino de la Concordia. Se presentaron ante los 12 antiguos especies. La cámara era enorme y fría. Los miembros del Consejo miraron hacia abajo. Humanos desde puestos altos. Algunos consejos. Los miembros ni siquiera miraron. Estaban aburrido. El principal diplomático humano fue nombrado. Sarah Chen. Habló con pasión sobre la Tierra y su gente. Ella habló sobre la historia humana, los sueños humanos y la humanidad. Derechos. Pidió al Consejo que viera humanos como iguales. Ella les rogó que deja el sistema del alma en paz. Los humanos prometidos no causarían problemas. El almirante Krenot se rió de ella. Su voz era áspera y cruel. Le dijo a los humanos no eran nada. Dijo que Vex había destruido especies más fuertes que humanos sin intentarlo. Llamó a la Tierra una roca sin valor con gente sin valor encima. Eso dijeron los demás miembros del Consejo. Nada. Algunos apartaron la mirada. Otros. Sonrió. El Consejo dio su opinión final. Palabra. Los humanos tenían 10 ciclos estándar para abandonar el sistema del alma. Eso fue sobre 3 años terrestres. Podrían tomar su gente e ir a otro lugar. Podrían encontrar un mundo vacío muy lejos.
Si se negaban a irse, los Vex los eliminarían. Ellos por la fuerza. La decisión fue definitiva. No habría más discusión. Sarah Chen se quedó muy quieta. Su rostro mostraba, sin emoción. Miró a cada consejo miembro con cuidado. Entonces ella habló la última vez. Su voz era tranquila pero claro. Dijo que los humanos recordarían este día. Ella dijo que el concordante sería lamentar su elección. Entonces se giró y salieron. Los miembros del consejo se rieron. De nuevo, los Brex comenzaron a reunir a sus flota. El almirante Krenot estaba confiado. Llevó 3.000 buques de guerra hasta el borde de el sistema Saúl. Sus barcos eran enormes. Y mortal. Cada uno podría destruir una ciudad de un solo disparo. Sus tripulaciones eran guerreros experimentados. Nunca habían perdió una batalla. Krenot esperaba que esto sería un trabajo fácil. Los barcos de Viari esperaban en la frontera. Observaron la tierra y otros mundos humanos. Esperaban ver pánico. Pensaron que los humanos rogarían por misericordia o intentar huir. En cambio, algo extraño pasó. La tierra se fue. Silencio. Todas las comunicaciones humanas se detuvieron. Sus estaciones espaciales se oscurecieron. Sus ciudades parecían vacías desde el espacio. Lo que los Vex no sabían era que los humanos habían iniciado un proyecto secreto. Se llamó Operación Éxodo. La Concordia. Pensaron que era un plan de evacuación. Estaban equivocados. Los humanos no estaban corriendo lejos. Se estaban preparando para la guerra. Cada nación en la Tierra se había unido. La fábrica había cambiado lo que hacía. Los científicos trabajaban con el mismo objetivo. El ser humano tenía un solo propósito ahora: sobrevivir. El reloj corría. 3 años para prepararse. 3 años para construir lo que necesario. 3 años para hacer el imposible. Los concordados habían hecho el mayor error. Habían dado a los humanos tiempo, y los humanos eran muy buenos en usarlos. Tiempo sabiamente cuando su hogar estaba amenazado. 2 años pasaron lentamente. La flota Vex se quedó al borde del Saúl sistema y observaron. Esperaban que los humanos para romper. Pensaron que los humanos lo harían. Envía más mensajes pidiendo clemencia. Se imaginaron barcos humanos intentando escapar con refugiados, pero nada de eso sucedió. En cambio, la tierra permaneció completamente en silencio. El almirante Krenot encontró el silencio extraño. Envió naves exploradoras más cerca para investigar. Los exploradores regresó con informes extraños. La Tierra, las estaciones orbitales estaban vacías, pero aún así tenía poder. Las ciudades de abajo no mostraron luces nocturnas. Aparecieron colonias en Marte. Abandonado. El tráfico espacial entre los planetas se habían detenido por completo. Era como si todos los humanos simplemente hubieran desaparecido. Krenot convocó una reunión con sus comandantes. Discutieron lo que el silencio significaba. Algunos pensaban que los humanos se suicidaron antes que irse. Otros creían que habían huido a zonas más profundas. Espacio en naves secretas. Algunas sugerencias. Los humanos se escondían en su planeta. Superficie. Pero ninguna de estas respuestas se sintió cierto. Algo más estaba sucediendo. Brex tenía buenos sensores y espía. Satélites. Podían ver a través de nubes y detectar firmas de calor. Para 18 meses, esos sensores habían mostrado algo interesante. Enorme. Actividad industrial en todo el sistema solar. Las fábricas en la Tierra funcionaban durante el día y noche. Las operaciones mineras cubrieron Luna y Marte. Obras de construcción llenas. El cinturón de asteroides. Entonces,
De repente, todo se oscureció. Concordado. Los oficiales de inteligencia estudiaron los datos. Con cuidado. Eran espías profesionales, que había observado miles de mundos. Lo que vieron en el sistema humano los confundió. El nivel de industria era imposible para una especie tan joven. La coordinación fue perfecta. Cada ser humano. La nación había trabajado juntas sin peleando. Eso nunca pasó con especies primitivas. La inteligencia. El informe llegó al Alto Consejo. Algunos, los miembros del Consejo lo leyeron con interés. Otros lo ignoraron por completo. Arcontes, la especie más antigua del concordaron, prestaron mucha atención. El representante se llamaba Elder Baot. Él había vivido durante 3.000 años y había visto muchos. Las especies surgen y caen. Algo sobre los humanos le preocupaban. Anciano Baot habló en privado con otros concejales. Miembros. Sugirió que ofrecieran humanos. Mejores términos. Pensó que obligar a los humanos de su casa podría ser un error. Pero los demás miembros del consejo se negaron a escucha. Dijeron que mostrar debilidad sería animar a otras especies jóvenes a desafiar el concordato. La decisión ya estaba hecho. Los Vex procederían como estaba previsto. Quedaba un año antes de la fecha límite. El almirante Krenot creció. Impaciente. Quería empezar el invasión inmediatamente. Le dijo a la consejo que los humanos estaban claramente ya derrotado. Dijo que su flota barrería el sistema rápidamente y reclamarlo para los Vex. El consejo le dio permiso para preparar su examen final. Asalto. La victoria parecía segura. Kronot reunió adecuadamente su flota de invasión. 3.000 buques de guerra formados en perfecta armonía. Formaciones. Cada barco era una obra maestra. De ingeniería Rex. Tenían escudos que podrían detener las armas nucleares. Ellos tenían rayos de energía que podían atravesar montañas. Tenían siglos de combate. Experiencia que respalda cada decisión. La flota era imparable, o eso creían. Se cree. Las otras especies concordantes. Observó con interés. Muchos enviaron observadores para presenciar la invasión. Algunos hicieron apuestas sobre cuánto tiempo durarían los humanos. Último, la mayoría adivinó menos de un día. Pocas almas generosas dieron a los humanos un todo. Semana. Nadie esperaba una resistencia real. Los humanos eran primitivos. Primitivos. Siempre perdida. Así fue como la galaxia trabajó. En lo profundo del cinturón de Kuiper, lejos. Más allá de Neptuno, algo enorme. Esperaban en la fría oscuridad. Miles de objetos flotaban en el hielo y la roca. A los ojos de Viari parecían asteroides. Sensores. Tenían el mismo tamaño y masa. Y temperatura, pero no lo eran. Asteroides. Eran algo que él, Concord, nunca había visto antes. Ellos eran buques de guerra humanos esperando en silencio. Los barcos habían sido construidos en secreto durante 3 años. Cada ser humano había contribuido a su construcción. Los niños ensamblaron pequeños componentes. Los adultos trabajó en fábricas y astilleros. Los científicos habían diseñado nuevas armas. Los ingenieros los habían construido. Los soldados los habían entrenado en secreto. Toda la humanidad. Las especies se habían convertido en una gigantesca máquina de guerra. Con un solo propósito. Los humanos estudió cada grabación de Concordia. Barcos y armas. Habían analizado cada batalla que el Rex había peleado alguna vez. Habían aprendido las fortalezas y debilidades de sus enemigos. Diseñaron sus naves para contrarrestar a Viari. Ventajas. Las naves humanas no eran elegantes o hermosas. Eran herramientas. Diseñado para un solo trabajo, destruir naves Vex.
2 días antes de la fecha límite, un solo mensaje transmitido a través de todos concordados canales. Fue breve y sencillo. Estaba en todos los idiomas conocidos. El mensaje dijo solo esta advertencia declarada: salir. El sistema de Saúl. Este es tu único aviso. Entonces la transmisión terminó. No explicación, ninguna negociación, solo una advertencia. El almirante Krenot recibió la mensaje en el puente de su buque insignia. Leyó y se rió a carcajadas. Sus oficiales se rió con él. La idea de que los humanos podría amenazar al Rex y fue divertidísimo. Krenot ordenó la transmisión del mensaje a todo el concordato. Quería. Todo el mundo debe ver lo tontos que son los humanos. Quería que todos se rieran de ellos. Mensaje difundido a través de 1000 mundos. Todos se rieron, pero no quisieron reír por mucho tiempo. Llegó la fecha límite. Krenot dio la orden de avanzar. 3.000 buques de guerra V-Rex avanzaron hacia el sistema de Saúl. Esperaban encontrar espacio vacío o unos pocos humanos desesperados. Combatientes. En cambio, estaban a punto de descubren que los humanos habían pasado 3 años preparando una bienvenida, una muy mortal. Bienvenidos. La flota Vex avanzó. Espacio vacío con perfecta confianza. El almirante Krenot estaba a su mando. Silla y observó las exhibiciones. Su barco. Desplegados en formación de ataque estándar. Habían utilizado esta formación 1000 veces. Veces antes. Siempre funcionó. Los sensores no mostraban nada más adelante. El Saúl. El sistema parecía completamente indefenso. Esta sería la conquista más fácil en historia de Rex. Luego todo cambió. El oficial del sensor gritó una alarma. La pantalla de repente se llenó de contactos. Cientos de contactos. Luego miles. Luego decenas de miles. Los números se mantuvieron. Escalada. El sistema de sensores tuvo dificultades para cuéntalos todos. Todas las pantallas estaban en rojo. Advertencias. Números imposibles de barcos. Apareció de la nada. La flota humana. Emergió de su escondite. Barcos que habían. Parecía como si los asteroides hubieran alimentado su motores. La fría oscuridad de repente. Resplandecieron con luz como 47.000 buques de guerra. Cobraron vida. Habían estado esperando silenciosamente en el cinturón Keeper. Ahora ellos. Avanzó como un enorme muro de metal y fuego. La flota más grande jamás vista. Reunidos por cualquier especie en 3 años. Al otro lado de Concord, los observadores observaban en shock total. La pantalla mostraba números. Eso no debería existir. Construyendo uno. El desarrollo de un buque de guerra llevó años, incluso para los más avanzados especies. Construir una flota de este tamaño debería tomar siglos. Pero los humanos tenían. Lo hice en solo 3 años. Las matemáticas. No funcionó. Era imposible. Sin embargo, allí la flota era real y mortal. Los diseños de barcos humanos eran rudimentarios en comparación a la elegancia de Viari. No tenían belleza, curvas o detalles artísticos. Eran cajas y cilindros cubiertos de armas. Parecían máquinas industriales. No eran buques de guerra, pero eran funcionales. Cada pieza tenía una función. No se desperdició. Espacio, sin decoración, simplemente brutal. Eficiencia diseñada para una cosa. Matando enemigos. Las armas humanas eran igualmente simple, sin elegantes rayos de energía o torpedos sofisticados. Solo cinéticos. Cañones que lanzaban metal a una altura increíble. Velocidades. Misiles nucleares por él. Miles. Láseres químicos bombeados por explosiones atómicas. Armas que las especies podrían construir si trabajaran duro. Suficiente. Nada sofisticado. Nada inteligente. Simplemente una potencia de fuego abrumadora.
Se abrió un canal de comunicación. Un humano. La voz habló claramente a través del vacío. Era el almirante Chen Wei, comandante de la Flota de Defensa de la Tierra. Su voz era tranquila y fría. Dijo que los Vex habían llegado para tomar el hogar de la humanidad. Ella dijo que ahora aprendería porque ese fue el mayor error que jamás cometerían. Entonces ella dio una sola orden. Fuego. La batalla de el cinturón comenzó. 47.000 naves humanas. Abrió fuego de inmediato. El espacio se llenó de misiles y proyectiles metálicos. El volumen del fuego era abrumador. Los escudos Brex destellaron y chispearon mientras intentó detener las balas entrantes. Algunos. Los escudos resistieron. Muchos no. Explosiones. Floreció a través de la formación Vex como flores mortales. Almirante Krennot gritó órdenes a sus comandantes. Él les dijo que mantuvieran la formación y regresaran. Fuego. Las naves Rex tenían mejores armas y escudos más fuertes. Tenían superioridad. Tecnología en todos los sentidos. Cada nave Vex valía 10 barcos humanos en una feria. Pelea. Pero esta no fue una pelea justa. Esto era 47.000 barcos contra 3.000. Los números eran aplastantes. Tácticas humanas. No eran nada como una batalla concordada. Doctrina. No lucharon con honor. O seguir las reglas aceptadas. Ellos pululaban. Sus objetivos como insectos enojados. 10. Las naves humanas se centrarían en una nave Vex. Y lo golpearon con todo lo que tenían. Cuando cayeron los escudos, los misiles nucleares. Terminó el trabajo. Los humanos lucharon con salvajismo calculado. Algunas naves humanas hicieron carreras kamikaze. Aceleraron para máxima velocidad y embistió a los buques Rex. Los barcos estaban llenos de armas nucleares. Armas. Las explosiones destruyeron ambos barcos pero dañaron otros cercanos. Los observadores concordantes estaban horrorizados. No. Las especies civilizadas lucharon de esta manera. Los ataques suicidas fueron bárbaros. Pero a los humanos no les importaba la civilización. Guerra. Les importaba ganar. Otros. Barcos humanos cercados para el abordaje. Acciones. Equipos de marines blindados utilizados. Incumplimiento de cargos para cortar Brex. Cascos. Lucharon habitación por habitación dentro. Naves enemigas. Los Vex nunca habían. He experimentado esto antes. Batallas espaciales. Se suponía que ocurrirían a larga distancia. Con armas de energía. Los humanos trajeron la pelea de cerca y en persona. Fue aterrador. La estrategia Concord. Los analistas de repente entendieron algo importante. La desventaja humana en la tecnología en realidad era una ventaja. Los barcos Rex tardaron 20 años en construirse. Eran costosos y complejos. Perder uno fue una pérdida importante. Los barcos humanos eran baratos y simple. Podrían construir 100. En la época en que los Vex construyeron uno. Cantidad. Tenía su propia cualidad. Comandantes humanos. Mostró una creatividad que desconcertó a los estrategas concordados. No lo hicieron. Seguir las doctrinas de combate estándar porque nunca los habían aprendido. Ellos inventaron sus propias tácticas. Intentaron cosas que decían los libros de texto militares. No funcionaban. A veces fallaban. Pero a menudo tuvieron éxito de maneras que nadie más pudo esperado. Eran impredecibles y peligroso por ello. Después de 2 horas. Después del combate, la flota Vex estaba sumida en el caos. Los barcos ardieron y explotaron por todo el país. Formación. Las comunicaciones fueron interrumpido. Los comandantes gritaron. Órdenes contradictorias. La perfecta. La disciplina se estaba desmoronando. Krent vio cómo su flota moría a su alrededor. Ya había perdido 500 naves.
Los humanos seguían llegando. No parecía haber fin a ellos. El almirante Cranot hizo una decisión. Ordenó la retirada. Los barcos se retirarían para reagruparse y reevaluar. Pero los humanos no dieron el tiempo. Lo persiguieron agresivamente, destruyendo barcos que intentaron huir. El Brex había llegado al sistema Saúl, esperando una victoria fácil. En cambio, ellos se encontraron luchando por sobrevivir contra una especie que se negó a morir. La retirada de Rex resultó en un desastre. Los barcos humanos los persiguieron sin descanso. Cada vez que una nave Viarí se quedaba atrás, los humanos, los cazas lo invadieron. La tasa de bajas fue terrible. Por cada barco humano destruidos, 3 barcos Viarí murieron. Los números estaban mal. Los Vex deberían estar ganando, pero no lo eran. El almirante Crenot observó. Su flota se desmorona. Su oficial gritó. Informes de daños constantemente. Brechas en el casco de docenas de barcos. Escudo. Generadores fallando. Armas fuera de línea. Las bajas aumentan y las comunicaciones. Canales llenos de voces desesperadas. Pidiendo ayuda. Ayuda que no pudo. Ven. Habían demasiados barcos dañados. Y no hay tiempo suficiente. El concordado. Los observadores finalmente entendieron lo que hizo. Los humanos eran tan peligrosos. Las naves humanas eran barato de construir. Un Rex Dreadnought tardó 20 años y recursos masivos. Al mismo tiempo, los humanos habían construido 100 cruceros. La matemática era simple, pero devastador. El Brex no pudo reemplazar sus pérdidas lo suficientemente rápido. Los humanos podrían ahogarlos en números. Otra ventaja se hizo evidente. Las naves humanas tenían pequeñas tripulaciones. La mayoría de las funciones fueron automatizadas por inteligencia artificial. Un crucero humano solo necesitaba 50 personas. Un barco del VC Del. Se necesitaban 500 del mismo tamaño. Los humanos podrían construir más barcos porque necesitaban menos miembros de la tripulación entrenados. Habían resuelto el problema del personal con las computadoras. El concordante temía lo artificial. Inteligencia. Tenían leyes estrictas que limitaban el uso de las computadoras. Pensando. Las guerras antiguas les habían enseñado tener cuidado. Pero los humanos no tenían tal historia. Adoptaron la IA por completo. Las computadoras ayudaron a diseñar barcos y controlarlos. Armas y tomar decisiones tácticas. Les dio una ventaja que concordaba con las especies. Evitado deliberadamente. Creatividad humana. En la batalla continuó sorprendiendo a la observadores. Utilizaron tácticas que los militares dirían que está mal o tonto. Dividieron sus formaciones en formas que no deberían funcionar. Atacaron desde ángulos que los dejaban expuestos. Pero estas tácticas tuvieron éxito porque los Vex no los esperaba. Imprevisibilidad. Era su propia arma. Una táctica humana. Particularmente perturbó a la Concordia. Cuando los barcos humanos sufrieron daños irreparables. Sus tripulaciones fueron evacuadas. Luego los barcos. Acelerado hacia posiciones Brex y explotó. Los humanos convirtieron sus moribundos buques en bombas masivas. Ningún otro. Las especies hicieron esto. Mostró un nivel de crueldad que hizo que todos. Incómodo. De vuelta en la Tierra. Grabaciones. Mostró cómo los humanos habían logrado el imposible. Todas las naciones se habían unido por completo. Viejo. Los enemigos se convirtieron en socios. Países que habían luchado durante siglos y trabajado juntos. Sin discusión. Diferencias políticas. Fueron dejados de lado. Los conflictos religiosos fueron olvidado. Todos tenían un objetivo. Supervivencia. Nada más importaba.
La economía humana se había transformado totalmente. Todas las fábricas dejaron de producir productos normales. Bienes. En su lugar, fabricaban piezas de barcos. De cada mina se extraían materiales para la flota. Cada central eléctrica alimentaba los astilleros. Millones de personas vivían con raciones, así que los recursos podrían destinarse al ejército. Los niños estudiaron ingeniería y guerra. Los adultos trabajaban jornadas de 16 horas. Sin quejarse. El nivel el sacrificio fue impresionante. Los humanos habían dado todo lo cómodo acerca de sus vidas. No se construyeron coches ni casas nuevas. No operaban industrias del entretenimiento. No. Existían bienes de lujo. Todos los recursos. Fue a la flota. Un entero. La civilización se había convertido en una arma. Habían hecho lo que el concordado creían imposible. Realmente lo habían hecho. Unificados como una sola especie. El Alto Consejo convocó una sesión de emergencia. Ellos observó cómo se desarrollaba la batalla en masa. Pantallas. Algunos miembros del Consejo querían enviar ayuda a los Brex. Otros argumentaron a favor. Mantenerse neutral. Algunas sugerencias. Ofreciendo a los humanos condiciones de paz. El debate se calentó. Nadie esperaba esto. Resultado. El acuerdo en sí mismo podría ser en riesgo si los humanos ganaran. Anciano V de la Archon se puso de pie y habló. Su voz era viejo pero fuerte. Dijo algo que silenció a toda la cámara. Dijo, los humanos lucharon como si no tuvieran nada que hacer. Perder. Porque desde su perspectiva, realmente no tenían nada que perder. Su hogar estaba amenazado. Su especie se enfrentó. Extinción. Cuando amenazas a alguien. Existencia, se vuelven capaces de cualquier cosa. La flota de Brex se redujo a 800 buques con capacidad de combate. Se habían construido 2.200. Destruido o inutilizado. La batalla duró 6 horas. Krenot sabía que estaba golpeado. Se preparó para señalar la rendición. Pero antes de que pudiera hacerlo, su oficial censor informó algo nuevo. Más naves humanas. Estaban llegando otros 10.000 nuevos. Naves emergieron de la órbita de Marte. Krenot. Entendido. Entonces la primera ola de 47.000 barcos no eran toda la humanidad. Flota. Era solo la primera ola. Los humanos habían construido incluso más barcos que alguien lo sabía. Tenían reservas. Tenían refuerzos. Los Brex no eran solo perdiendo. Se enfrentaban a una derrota total. Aniquilación. Cada nave. Cada tripulación. Todos morirían aquí. Almirante. Chengwei reabrió las comunicaciones. La cara apareció en la pantalla de Krenot. Ella parecía cansada pero decidida. Ella ofreció. Dale una oportunidad. Ríndete ahora y las tripulaciones sobrevivirían. Seguirían luchando y todas las naves Berex serían destruidas. Ella le dio 5 minutos para decidir. Ella dijo. Ella esperaba que él eligiera sabiamente, pero sus ojos decían que no le importaba quién fuera. Eligió. Krenot miró a su alrededor. Puente. Sus oficiales lo miraron con rostros exhaustos y asustados. El joven Brex, que se había unido al ejército, esperando gloria y victorias fáciles. En cambio, ellos había encontrado humanos que se negaban a morir. Él pensó en su deber y su orgullo. Luego pensó en mantener a su gente vivo. La decisión fue más difícil de lo que él esperado. El almirante Krenot se estiró para el botón de rendición. Le temblaba la mano. 40 años de servicio militar. Cientos de victorias. Ahora sería recordado como el almirante que se rindió a primitivos. Su orgullo ardía como ácido en su garganta. Pero sus tripulaciones merecen. En vivo. Presionó el botón.
Entonces, todo cambió. Un joven arma. El oficial gritó y señaló a su pantalla. Krent miró y vio lo que el oficial había encontrado. En lo profundo del Rex flota, 3 barcos se estaban preparando. Armas especiales. Planet Cracker. Misiles, armas prohibidas que podrían destruir mundos enteros. Alguien había armado. Ellos sin autorización. Alguien va a disparar a la Tierra. Krennot. Gritaron órdenes para detenerlos, pero fue demasiado tarde. Los misiles se lanzaron. 3. Armas masivas aceleradas hacia Tierra. Llegarían al planeta en 20 minutos. Cuando detonaron, la Tierra. La corteza se agrietaría. Los océanos se hervir. Cada humano en su mundo natal. Morirían. Miles de millones de personas, todas muertas. Porque alguien decidió asesinarlos. Por despecho. Inteligencia humana. Detectó el lanzamiento inmediatamente. Alarmas. Resonó en cada barco humano. Almirante. Chen Wei observó las huellas de los misiles. Su exhibición. Tenía 20 minutos para detenerse. 3 misiles. Si uno solo lograba atravesarlos, la humanidad estaba acabada. Todo lo que ellos había luchado por terminaría. Ella dio pedido sin dudarlo. Todos los barcos. Interceptar lo suficientemente cerca a cualquier precio. 2.000 naves humanas rompieron la formación. Quemaron sus motores a máxima potencia. Hacia los misiles. Los barcos empujaron sus reactores más allá de los límites de seguridad. Algunos. Los motores explotaron por la tensión. A las tripulaciones no les importó. Tenían misión. Detengan esos misiles. Nada. Lo demás importaba. Ni sus vidas. Ni sus barcos. Simplemente deteniéndolos. Misiles. Los misiles rompeplanetas. Tenía escudos y sistemas de defensa puntual. Fueron diseñados para ser imparables. Pero los humanos tenían el número de su lado. Los barcos rodearon el primer misil y lo golpeó con todas sus armas. Los escudos antimisiles se mantuvieron durante 30 segundos. Luego se derrumbaron. Misiles nucleares. Lo terminé. El primer planeta Cracker. Explotó sin causar daño en el espacio. 1 menos. 2 para el final. El segundo misil fue más adelante. Solo 500 naves humanas pudieron alcanzarlo a tiempo. Atacaron en olas. La primera ola murió rompiéndose. Escudos. La segunda oleada eliminó a sus motores. La tercera ola lo destruyó completamente. 300 barcos y 1500 tripulantes. Los miembros murieron al detener ese misil, pero lo lograron. 2 abajo, 1 para el final. El tercer misil estaba casi en la Tierra. Solo 50 naves humanas podrían interceptarlas. Se formaron y volaron directamente hacia él. No dispararon armas. No tenían tiempo. Simplemente embistieron el misil a toda velocidad. 50 barcos con 5.000 personas a bordo. Dieron sus vidas en segundos, pero detuvieron el misil. La Tierra estaba a salvo. El almirante Chen Wei observó los sacrificios en su pantalla. Su rostro. Ella permaneció tranquila, pero las lágrimas corrieron por su cuerpo. Mejillas. Se las secó y abrió una canal a su flota. Su voz era hielo. Fría cuando hablaba. Sin piedad, sin prisioneros. Cada nave viari muere. Solo uno. Intentaron asesinar a nuestro mundo. Intentaron matar a miles de millones. Ahora, pagan el precio. La flota humana cayó. En las naves Brex restantes como lobos. Sobre presas heridas. Toda pretensión de la disciplina militar desapareció. Esto fue venganza ahora, pura y simple. Humano. Las tripulaciones lucharon con rabia en sus corazones. Pensaron en las 5.000 personas que murió deteniendo los misiles. Pensaron
sobre lo cerca que estuvo la tierra de destrucción. Hicieron que los Vex pagaran por cada segundo de ese miedo. El concordado. Los observadores observaron con horror cómo el Brex. La flota fue aniquilada sistemáticamente. Los barcos humanos persiguieron cada embarcación. Barcos dañados que intentaron rendirse. Fueron ignorados. Las cápsulas de escape fueron atacadas. No se escatimó nada. En 3 horas, 800 Brex. Los barcos se quedaron a cero. 30.000 Vex murieron en la oscuridad del espacio. Los observadores sabían. Nunca había visto una destrucción tan completa. Solo quedaba una nave Viari. La de Krennot. Buque insignia. Estaba rodeado por 200 humanos. Barcos. Todas las armas apuntaban hacia él. Chen Wei contactó directamente a Krennot. Ella. Le dijeron que sería juzgado por guerra. Crímenes. Dijo que intentar destruir el mundo poblado fue el peor crimen posible. Ella dijo que se enfrentaría a humanos. Justicia. Luego ordenó a los marines que abordar su nave. Los marines humanos cortan a través del casco del buque insignia con plasma. Antorchas. Barrieron el barco. Habitación por habitación. La tripulación Vex no resistir. Estaban demasiado conmocionados y roto. Los marines encontraron a Krannot en su puente sentado en su silla de mando. Él no peleó. Miró a los humanos con los ojos vacíos y les permitió tomar. Lo hizo prisionero. El almirante Chen Wei transmitió a todo el concordante. Su mensaje fue claro y contundente. Almirante, Krennot sería juzgado en la tierra. Él sería juzgado por intento de genocidio. El juicio sería público. Todos los presentes. La galaxia podría observar. Los humanos lo harían. Muestra la concordia en lo que la justicia miró. Me gusta. La verdadera justicia, no la corrupción. Sistema que permite que las especies fuertes abusen. Los débiles. El mensaje tenía mayor profundidad. Significado. Los humanos no estaban preguntando. Permiso. No estaban solicitando aprobación. Simplemente estaban diciendo lo que sucedería. La humanidad estaba imponiendo sus propias leyes ahora. Habían ganado el derecho a hacerlo a través de la sangre y sacrificio. Los concordados podían aceptarlo. O podrían intentar detenerlo. Pero los humanos ya no sería ignorado. A través de espacio concordado, los planificadores militares corrieron nuevos cálculos. ¿Cuántos barcos habría? ¿Qué se necesita para derrotar a la humanidad? Las cifras eran aterradores. Los humanos habían demostrado que podrían construir flotas masivas rápidamente. Habían demostrado que lucharían hasta el final. Muerte. Habían demostrado que eran creativo y despiadado. Varios Concord. Las especies comenzaron a movilizarse silenciosamente. Flotas propias, no para luchar contra humanos, para defenderse en caso de que los humanos decidieran. Para expandirse. El miedo había entrado en la galaxia. Miedo a la especie que todos teníamos. Despedidos como primitivos. Pasaron 3 meses. Después de la batalla, la tierra se reconstruyó y se lamentaron. Se levantaron monumentos para él. Muertos. Los nombres fueron grabados en piedra. 8.000. Vidas humanas perdidas defendiendo su hogar. El número parecía pequeño en comparación con él. Las pérdidas de Vex. Pero los humanos recordaron cada una sola persona. Honraron a su sacrificio. Prometieron hacer su. Las muertes significan algo. Almirante Krennot estaba en una sala de audiencias en la Tierra. La sala era simple y sencillo. Sin grandes arquitectura, sin decoraciones impresionantes. Solo una habitación donde se haría justicia. Las cámaras transmitieron el juicio a través de él. Toda la galaxia. Miles de millones de personas observaron. Él, Concord, nunca había visto nada parecido. Esto, una especie primitiva poniendo un almirante concordado en juicio.
Fue impensable, pero estaba sucediendo. Humano. Los fiscales presentaron pruebas. Con cuidado. Mostraron registros de Rex. Ataques a otras especies, mundos conquistadas, poblaciones esclavizadas, culturas destruidas. El Imperio Vex tenía una larga historia de brutalidad. Krenot tenía. Participó en docenas de campañas. Él había seguido órdenes que mataron millones. La evidencia fue abrumadora e innegable, pero el juicio no fue. Se trataba de Krenot. Se trataba de todo el sistema concordado. Abogados humanos. Argumentó que el propio concordato era culpable. Demostraron cómo la ley concordada permitió que las especies fuertes abusen de las débiles. Unos demostraron que el Consejo se volvió. Hacen la vista gorda ante las atrocidades. Demostró que todo el sistema era corrupto desde su fundación. Krenot fue. Se le permitió defenderse. Habló sobre el deber y seguir órdenes. Dijo, él era un soldado haciendo su trabajo. Él afirmó que el sistema concordante había funcionado durante 50.000 años. Argumentó que las especies primitivas necesitaban orientación de avanzados. Su defensa fue todo lo que está mal con el concordato. En un discurso, los jueces escucharon cuidadosamente y tomó notas. El veredicto llegó después de 2 semanas. Culpable de todo. Cargos. Krent fue sentenciado a cadena perpetua. Prisión. Pasaría el resto de su vida pensando en sus crímenes. Algunos querían la ejecución, pero los humanos eligieron. En su lugar, encarcelamiento. Demostraron que eran mejores que los. Concordaron. Querían demostrar justicia. No necesitaba venganza. Solo rendición de cuentas. La escuela secundaria Concorde. El consejo se reunió nuevamente en sesión de emergencia. Exigieron que los humanos desmantelaran sus flota. Dijeron que la humanidad había violado múltiples tratados y leyes. Ellos amenazó con sanciones económicas y acción militar. Esperaban que los humanos retroceder. Ahora que la amenaza inmediata se había ido, estaban equivocados. Los humanos no tenían intención de dar marcha atrás nunca más. El almirante Chen Wei se dirigió al consejo directamente a través de una transmisión en vivo. Ella estaba de pie en el puente de su buque insignia. Detrás de ella, miles de naves de guerra humanas. Flotaba en formación. Ella hablaba con claridad y firmemente. Los humanos no lo desmantelarían. Su flota no se someterían a concordia en la supervisión. Habían intentado paz una vez. El concordado había respondido con amenazas de genocidio. Chen continuó hablando. Ella dijo que los humanos no construyeron su flota para conquistar. La construyeron para sobrevivir. Pero ahora entendían la verdad. El concordante habría dejado. Ellos mueren porque no eran parte de el viejo orden. Eso nunca sucedería. De nuevo, los humanos se protegerían. Y protegerían a cualquier otra especie. El concordado intentó abusar. Entonces Chen presentó la propuesta de la humanidad. La concordante debe reformar nuevas leyes, protegiendo especies en desarrollo, límites en expansión agresiva, castigos reales, por crímenes de guerra, fin del sistema, que dejen que los fuertes devoren a los débiles. La humanidad no aceptaría nada menos. Tenían la flota para hacer cumplir sus demandas. El concordado podría reformar voluntariamente o verse obligado a cambiar. La sala del consejo estalló en caos. Algunos, las especies apoyaron las propuestas humanas. Habían sido miembros menores los que sufrieron. Bajo el sistema actual. Otros fueron indignados. Lo vieron como una rebelión, que debe ser aplastado. Quedaron pocos, silenciosos y calculadores. Estaban intentando, para averiguar qué lado ganaría.
La unidad de 50.000 años se estaba resquebrajando. El anciano Baot se puso de pie y habló. El antiguo. El arconte pidió silencio. Su especie había fundado la concordia hacía mucho tiempo. Ellos había visto cómo se corrompía con el tiempo. Milenios. Dijo que los humanos tenían razón. El sistema necesitaba una reforma. Los arcontes apoyarían la propuesta de la humanidad. Ellos ayudaría a construir un nuevo concordante basado en la justicia en lugar de la fuerza. Otro. Las especies deberían unirse a ellos o hacerse a un lado. El apoyo del arconte lo cambió todo. Inmediatamente se sumaron 3 especies más. El movimiento reformista. Otros 2 declararon neutralidad. Eso dejó 6 especies oponiéndose a la humanidad. Comenzaron a formarse su propia alianza, la división concordante, en facciones. Algunos historiadores posteriores dijo que fue entonces cuando el viejo orden realmente murió. La galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo, la humanidad se enfrentó a decisiones difíciles. Ahora tenían una flota enorme, pero recursos limitados. Mantenerlo era caro. Construirlo había requerido sacrificio total de cada ser humano. Ellos no podrían vivir así para siempre. Era necesario encontrar un equilibrio entre seguridad y vida normal, entre fuerza militar y necesidades civiles, entre protegerse a sí mismos y convirtiéndose en el próximo Concord. Almirante Chen Wei se encontraba en una estación espacial en órbita. Tierra. Ella miró hacia abajo a su mundo natal, a través de la ventana de observación. El planeta era hermoso. Océanos azules y continentes verdes, nubes blancas a la deriva. Pacíficamente. Parecía tan frágil desde arriba. Aquí, tan fácil de destruir. 3 misiles. Casi había acabado con todo lo que la humanidad tenía jamás construido. Ella nunca lo olvidaría. Pero la humanidad había sobrevivido. Se enfrentó al imperio más antiguo y más fuerte de la galaxia y ganaron. Habían demostrado que la determinación y la unidad podrían vencer. Tecnología superior. Habían cambiado la galaxia para siempre simplemente negándose a morir. Ahora venía la parte más difícil. Construir. La paz siempre fue más difícil que luchando en la guerra. Chen sonrió levemente. Sí, los humanos podrían construir 47.000 buques de guerra en 3 años, probablemente podrían averiguarlo. Paz también. Solo necesitaban trabajar juntos, como siempre lo hacían cuando su existencia dependía de ello.